que está libre de pecado, que lance a primeira pedra. Creo que toda a gente do mundo, independente de religião, credo, nacionalidade, conhece esta frase de Jesus, que estamos totalmente imersos en el pecado. Infelizmente, nacemos en el pecado, pecamos todos los días, morimos por el pecado, porque el salario, como dice las escrituras, el salario del pecado es la muerte. Y estamos pecando todo momento, como por ejemplo, salimos en la calle y alguien nos da así, más o menos, sin pedir perdón. Ou então, quando alguém deixa a caca na calle e tu pisas, ou então quando estás conduzindo. A mim me passa um montão quando estou conduzindo, porque quem já andado de coche comigo sabe como a gente me insulta. He escuchado um montão de risas aí, sim. ¿Por quê? Agora explico. Minha madre, infelizmente, ela tem um montão de fobias, de agobios, e he aprendido a conduzir para levar a donde necessitava. E minha madre, se eu passo de 30 ou 40 km por hora no coche, ela pide para sair. É assim, e pide para sair com força. Então, imaginais como eu estou sempre conduzindo assim, um pouco tenso? Sim, é verdade. E a gente bocinando, ayer me han bocinado, um moteiro me ha bocinado uma vez, e pobre de mim, pobre de minha madre, que são insultados aí um montão de tempo, e eu tenho que viver com isso. E infelizmente eu, como não sou santo só existe um, que é Jesus de Nazaré, e infelizmente eu também dou este tipo de insulto a vezes, porque sou falho, infelizmente, não há como passar. E, como he dicho, o salário de pecado é a muerte. Cada vez mais nos vai acercando a muerte, e pecado, como veremos aqui depois de um tempo, pecado traz pecado, cada vez mais. E é um problema, porque nós estamos sempre com medo de pecar, ou então não nos damos conta de pecado, e parece que isso não há salida, só há salida na muerte e na condenação. Mas em verdade, Deus ha dado durante tempo um tema do pecado para seu povo elegido. Para quem conhece um pouco as escrituras, sabe que o povo elegido por Deus, em seu momento, se ha puesto uma lei para que se corriera um cordeiro, ou se corriera uma paloma, se corriera uma cabra, e se imolara como sacrifício por tema del perdão de los pecados. Ou seja, para el pecado hay que tener una muerte. El salario del pecado es la muerte. Pero la buena noticia es una noticia que el profeta Isaías nos ha dado hace algunos años. En versículo 53:10. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad de Dios. ¿Quién dice ahí de quién estaba hablando, que ha venido algunos años después como cordero inmolado para perdonar nuestros pecados de una vez por todas? ¿Quién es? Jesús. Amén, amén, eso es, muy bien. Y él, en Marcos 3:28, Jesús dice que de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sea, o sea, qualquer pecado, incluso assassinato, blasfêmia, todo lo que, imaginaos, é todo, qualquer coisa que havéis pecado, podéis ser perdonados por el nombre de Jesús, é solo creer en Él como Senhor e Salvador, e já estás perdonado, amém. Isso que é increíble, basta isso. Eu he passado tanto tempo em minha vida, Deus é maravilhoso, tão maravilhoso que me ha dado a possibilidade de ter essa sensação de ser livre, porque parece que há uma ancla de pecado sempre atrapando nossa vida, nosso arrependimento, e parece que não vai dar em nada. Pero Jesus ha venido ao mundo para acabar com isso.
y nosotros estamos libres de eso una vez por todas. Basta creer en Él. Y antes de que Jesús viniera al mundo, aquí en este mundo como hombre, Él ya estaba en la diestra del Padre, antes de la creación, como en el Evangelio de Juan dice, que en principio Él era el verbo, o sea, estaba hablando de Jesús, estaba ya con Él, o sea, no necesitaba venir, pero ha venido para salvar a nosotros. Y antes de eso, Dios ya mencionaba su perdón. Vemos aquí algunos casos, voy a hablar aquí de algunos casos de Dios perdonando a la gente, mismo que no le mereciera. Por ejemplo, desde nuestra creación, yo, tú, nosotros, solo estamos vivos todos por cuenta del perdón de Dios. Porque Dios perdona. Debemos dar gracias a Dios todos los días que levantamos, porque Él nos ha perdonado, como dice en Génesis 4:25, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo a Eva, o sea, la mujer, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. O sea, ya está confesando aquí un pecado, confesando el arrepentimiento. ¿Por qué? Adán y Eva han iniciado el tema del pecado, que Dios ha dicho, no vete a comer de aquel árbol. Pues ha comido, con eso ha venido las enfermedades, ha venido la muerte, y realmente ha venido la muerte, porque Caín mató a Abel. O sea, de ahí puedes ver que un pecado trae pecado siempre por otro. Pero los dos han perdido perdón, y Dios ha decidido empezar una nueva posibilidad que nosotros vayamos con Él. Pero pensar una cosa, hemos sido perdonados, hemos sido posibilitados de seguir adelante, pero ¿hemos vuelto al jardín del Edén? No, no hemos vuelto. Otro caso, el pueblo elegido por Dios, luego después de ver un montón de prodigios en la salida del Egipto, abriendo el mar rojo, aún así, era solo esperar algunas semanas, solo unas pequeñas semanas para recibir la Torá, recibir la ley de Dios, y ya está. Pero no se han aguantado, han construido un becerro de oro y han adorado este becerro de oro. Y por cuenta de eso, es pecado, es muerte, pero han pedido perdón a Dios y han recibido la Torá aún así. Pero, ¿han podido entrar en la tierra prometida? No, esa es la cosa. Guardaos estos varios nos, porque voy a hablar de ellos pronto. Moisés, la misma cosa, que Moisés, el propio profeta que ha sacado el pueblo del Egipto por las manos de Dios, ha sido instrumento de Dios, él aún así, en un episodio de las aguas de la montaña, que os acuerda, que Moisés, el pueblo se estaba quejando contra Moisés, que tenemos sed, y Moisés ha golpeado la roca, y no ha salido el agua. Moisés se enfadó con Dios, y puesto descrencia en Dios, y golpeó con toda su fuerza, ¡toma agua! Bastó toma agua, suficiente para no entrar en la tierra prometida. Dios ha tenido misericordia y ha puesto a Moisés para ver la tierra prometida de lejos, pero no ha entrado en la tierra prometida. Pero ha perdonado. Eso es perdón de Dios, porque Moisés vivió con 120 años, si no me equivoco. Entonces, ha tenido una vida longeva, pero no ha entrado en la tierra prometida. Otro caso muy famoso, del juez más famoso de todos los tiempos, Samson, que tenía una fuerza, tenía el voto con Dios para poder librar a Israel de los filisteos. Aún así los padres decían, no te vayas con las filisteas, no te vayas con las filisteas, que tú vas a salir mal. Ha ido con la filistea, Dalila, y se ha puesto en la cárcel peor, se ha puesto como si fuera un payaso de circo, amarrado, ciego, mientras los filisteos estaban riéndose de él. O sea, una cosa horrible. Pero Sansón, aún ciego, aún humillado, ha pedido perdón a Dios en este momento. Dame solo más un poco de fuerza, Dios. Solo más una vez fuerza. Y le ha dado fuerzas.
pero se ha librado de la muerte, no. Esa es la cosa. Otro personaje muy famoso, el rey David. Rey David, que es el rey más famoso de todos los tiempos, incluso tan famoso que en Mateo 1:1 ha tenido la gracia de tener su nombre allá. Mateo 1:1, esas son las generaciones de Jesús, hijo de David. Aún así, hijo de un adúltero, sí. De un engañador, sí. De un tramposo, sí. Porque ha enviado su amigo, su general, delante de la batalla, para morir solo para quedarse con la esposa de su amigo. Ha pecado, adúltero, ha pecado contra su amigo, ha pecado contra la esposa, ha pecado contra Dios, ha fichado todo, bingo! Increíble. Y ha necesitado que un profeta, un enviado de Dios, apuntara el dedo en la cara de David diciendo: este hombre eres tú. Este sí. David tenía la potestad, tenía el poder de enviar: ¿quién eres tú para apuntar el dedo en la cara del rey? A la cárcel ahora. Tenía el poder de hacer eso, pero no ha hecho. Ha escrito el Salmo 51, que es un odio al perdón. Y luego el primer versículo del Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tu multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. O sea, es pecado. Pecado es rebelión contra Dios. Dios no manda pecar, así como hemos visto en el libro de Génesis. Dios manda que seamos santos, porque Él es santo. Y nosotros necesitamos seguir a Él, evitando el pecado. Y pensar que Dios es maravilloso, pero nosotros no podemos perdonar. Claro que sí. Dios manda perdonar. Tanto que Pablo, en Efesios 4:32, dice: al contrario, sé mutuamente afáveis, compasivos, perdonándolos los unos a otros, así como también Dios os ha perdonado a vosotros por Cristo. El Salmo 32, antes de Cristo venir al mundo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Jesús enseña a nosotros con la famosa oración del Padre Nuestro, la oración modelo. Dice: perdonar nuestras ofensas, así como perdonamos a aquel que nos hayan ofendido. O sea, no es que así como debemos perdonar, así como deberíamos perdonar, así como quizás sería bueno perdonar. No, es perdonamos, porque Dios manda que nosotros perdonemos unos a otros. Pero perdonar, eso que tenemos que tener en cuenta, perdonar significa olvidar todo? No. Hay una palabra en hebreo llamada teshuvah, que significa, puede ser traducido como dos cosas, como arrepentimiento y como dar la vuelta. Y suena exactamente la misma cosa, porque dar la vuelta es ir a un comportamiento, dar la vuelta y no volver nunca más a hacerlo. O sea, un arrepentimiento sincero es, primera cosa, para quien está arrepentido de algún pecado que tiene, es dar la vuelta y nunca más volver a hacerlo. Pero, ¿y quién tiene que perdonar? Nosotros también. Sé que todos nosotros tenemos alguna cosa a perdonar de alguien. Es imposible que no haya. No es olvidar totalmente que la persona ha hecho. No somos tontos. No somos burros con el perdón de la palabra. Nosotros solo queremos seguir adelante. Tanto que cuando alguien peca contra la justicia de los hombres, en algunos países como Brasil, Estados Unidos, hasta aquí en España, yo he necesitado, por ejemplo, pedir para sacar la ciudadanía. Por curiosidad, yo y mi esposa estamos sacando la ciudadanía española. Hemos necesitado sacar un certificado de antecedentes penales, que é um documento que te diz todo o que tu has hecho de mal de repente en tu vida. Graças a Deus, não ha dado nada consta, não os preocupeis. Pero, o importante é que
tú has de repente asesinado a una persona, has pagado tu deuda con la justicia, todo bien, la justicia te ha perdonado, pero tú estás escrito allí en el documento de antecedentes penales que tú has asesinado a una persona. O sea, el arrepentimiento no es olvidar totalmente lo que a persona está haciendo, sino dar una posibilidad de seguir adelante, especialmente para ti, porque el pecado, veremos después, una ancla. Y como Jesús ha dado este ejemplo en la cruz, en la mayor humillación que una persona podría sufrir en la edad antigua. Allá, el mayor dolor posible, con la gente burlándose de él, la gente diciendo, baja de ahí y todo más. Y Jesús tenía la posibilidad, como Él es Dios, de enviar un montón de ángeles y metralhar a todos ellos. Sería un espectáculo digno de Hollywood. Pero no, Jesús ha decidido decir, Abba, perdona-os, ellos no saben lo que hacen. Aún así, es el mayor ejemplo de perdón que una persona puede tener. Sus acusadores, la gente que no creía en Él, aún así ha dicho perdonar. Es Jesús, es Dios, está en otro nivel, no nos comparemos con Él. Pues bien, yo tengo un otro ejemplo de una persona como yo y como tú, José, el hijo de Jacob. Porque José tenía toda la posibilidad de tener rencor, de tener venganza contra sus hermanos. Y sus hermanos le han vendido como muerto, han contado a su padre que estaba muerto, han vendido como esclavo. Una mujer del Egipto se ha contado una mentira por cuenta de él, diciendo que se había aliado con ella, pero no. José se ha mantenido santo, pero aún así ha ido a la cárcel. Y después de eso, José se ha mantenido fiel a Dios, y cuando sus hermanos han bajado al Egipto para pedir comida a él, José, como gobernador del Egipto, podía tener la potestad de decir, todos a la cárcel, porque me han herido. No, la Escritura dice que él los perdonó y lloró. Y lloró un montón, porque perdón cuesta. Yo sé que no es fácil. Le ha puesto en la mayor desgracia que podría ser en su vida, de ser un esclavo, pero aún así los ha perdonado, con dolor, pero ha perdonado. Y Jesús va más adelante, es tan difícil que Jesús ha dicho en Lucas 17, 4 y 5, aún si peca contra ti 7 veces en un día, 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. Y el versículo 5, entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. ¡Qué contradicción! O sea, han desconversado. Jesús era listo, pero sabía. Luego después vemos que Jesús echa la bronca a ellos, pero es verdad. Hay que perdonar, no hay que desconversar, no es un mandamiento cualquiera, hay que perdonar. ¿Y por qué perdonar? La primera carta del apóstolo Juan, en el versículo 4, dice por qué perdonar. Juan capítulo 4, perdón, en los versículos 19 a 21. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Porque quien no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. En Mateo 5, dice la misma cosa. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. O sea, hay que perdonar, incluso es un mandamiento de Dios, hay que perdonarse con su semejante, porque si no es tajado como mentiroso. Porque quien no perdona a su hermano, que lo ve, no es capaz de perdonar amar a Dios que no lo ve. Es tan fuerte.
Y ahora hablemos de las consecuencias del pecado. El rencor, la venganza. Y desde Levítico 19, 18, antes que Jesús viniera, en el Antiguo Testamento ya decía: no te vengarás de tus hijos de tu pueblo, ni les mandarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estamos en la época, bueno, no solo eso ha venido desde el principio de la humanidad. Y quien dera, ojalá, que si yo tengo la plena certeza de que si hubiera perdón por la mayoría de las naciones, la mayor parte de las guerras no estaría ahí. Estamos en la época de la cancelación. Los mayores tal vez no sepan lo que es cancelación. Es hablar mal o boicotear una persona pública por cuenta de una acción u opinión. O sea, no da la posibilidad de perdonar. La gente tiene el placer, y eso no es quien dice yo. Quien dice es una revista, un magazine científico que recientemente hemos leído, que el ser humano, por su carne, tiene el placer de ver vergüenza en la cara del otro. Infelizmente. O sea, es la carne. Y hemos visto, y vemos en un discipulado que son tres enemigos que nosotros tenemos, que es el mundo, el diablo y la carne. La carne nos hace pecar. Si fuera solo por la carne, nosotros tenemos rencor, nosotros teríamos venganza. Y la mayor parte de las desgracias del mundo son por venganza. Tanto que el proverbio 18:19 dice: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. O sea, un ser humano con rencor es capaz de cualquier cosa, incluso de matar, de vengar. Estoy hablando todas esas cosas maravillosas. Que es fácil, hay que perdonar, hay que tener compasión de todos, pero algunos pueden decir, algunos de vosotros podéis decir, incluso vosotros que vieran por internet: ¿quién eres tú cómo osas hablar de estas cosas para mí? Tú no conoces mi dolor, tú no conoces lo que he pasado, un pecado contra mí. Y tú no tienes vergüenza de calzar mis zapatos. Ponte en mi lugar, pues que sepan que yo, Tiago, yo soy una persona que ha sufrido, no solo, como he dicho en el inicio, he pecado como han pecado, y han pecado mucho contra mí. Bueno, es la hora. Digo es la hora porque es muy serio. Cuando yo tenía 8 años de edad, no sé cómo voy a decir eso, pero cuando tenía 8 años de edad, yo era una persona tranquila, que amaba a Dios, que iba a la sinagoga con mi abuelo, bueno, saudoso mi abuelo, pero durante un tiempo, después de un tiempo, un grupo de niños y adolescentes han atentado contra mi vida, contra mi cuerpo, y contra mi dignidad. Imagináis lo que hizo. Y cómo es difícil hablar eso para mí. He pasado mi vida toda, como he aprendido este versículo de Levítico que acabo de decir, que no hay que tener rencor y vengarse. Yo podría vengarme de mis acosadores, podría vengarme de mis padres, de mis hermanos, de todas las consecuencias, vengarme del mundo todo. Pero yo he preferido culparme a mí mismo. He pasado mi infancia, mi adolescencia y un poco de la edad adulta culpándome por lo que pasó. Es muy serio. O sea, yo sé más de que nadie lo que es tener rencor, tener este sentimiento de venganza, esta ancla que se pone aquí en el suelo y que no te deja seguir adelante, que tú solo piensas en eso tu vida toda. Eu confesso um pecado que eu he descoberto que quando he descoberto que um dos meus acusadores se ha fallecido, uma das coisas que pensei, não falei para eles, para quem me ha contado, pero he pensado: Deus, ojalá este homem esté en el fuego del infierno,
eu he pensado isso. He blasfemado contra Deus. Usado o nome de Deus em vano. E confiesso meu pecado delante de todos vosotros. De la blasfemia. Porque um pecado trae outro pecado, que trae outro pecado, que no final trae la muerte. Bueno, pero después de um tempo, he casado, graças a Deus, tenho 3 hijos maravilhosos, como sabéis, e he decidido seguir minha vida. Eu não tenho nem ideia de onde estas pessoas estão, pero sabes que? He decidido perdoná-los. ¿Por quê? Porque sou tonto, porque sou burro, porque qualquer pessoa pode atentar contra mi cuerpo e contra mi alma. Não, porque he decidido seguir adelante. Porque há uma pessoa muito mais forte comigo que pode proteger-me contra qualquer pecado que há. Esse homem é Jesus de Nazaré. E esse homem me ha ensinado, me ha deixado um versículo, uma palavra rema para mim. La paz os dejo, mi paz os dou. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Por eso no he tenido un poco de miedo, yo he tenido un poco de miedo de hablar esto aquí para vosotros. Pero, y aún más que eso se va para internet. Sí, tú que estás viendo en este momento, que sepas que yo sé lo que tú pasas. Muy bien. Pero yo no tengo miedo, porque Jesús está conmigo. Y he decidido seguir adelante. Y sé que tú, eu, nosotros, podemos deixar esta ancla que está impedindo a nosotros de seguir adelante. Porque Ele te ama, Ele te quer. Ele não vai deixar que qualquer um intente contra ti. Tu mereces muito mais do que qualquer pessoa que te diga que tu não mereces. Sim, perdónanos em nome de Jesus. Isso que tienes que entender. É difícil imaginar. Eu he contado meu testemunho porque sei que é difícil. Pero sei também que depois de isso, minha vida cambiou. Eu he dado a volta. La techuvá que he contado para vosotros, he dado a volta. E meu comportamento está muito melhor. Eu tenho a plena certeza. Porque eu não vou deixar que este pecado siga adelante. Aqui para, aqui basta. E de aqui, como Jesus ha dicho, não passa. E este fim tenéis que dar a vosotros também. Eu invito a vosotros a. Bueno, eu vou pedir aqui que a igreja se ponga de pé neste momento. Por favor, graças. E se alguém tem algo ou há alguém que pedir perdão, que necessita perdão nesse momento, que sepa que em nome de Jesus, Deus perdona todo. Qualquer coisa que tu hayas hecho, qualquer coisa que tu piensas que vayas a hacer, algum sentimento malo, Deus perdona todo em nome de Jesus. Basta isso. E se tu estás na mesma condição que eu, que tiene algo ou a alguém a perdonar, que tu mereces muito mais do que qualquer pessoa que te ha acusado. Mereces seguir adelante, de manos dadas com Jesus. E vou pedir que hagam uma oração comigo. Eu he escrito porque é difícil, pero vamos, é difícil de decirla, de expressar. Então, he passado alguns dias escrevendo esta oração. Senhor Deus, bondadoso e misericordioso, hoje me apresento ante ti, porque reconozco que he pecado contra ti e contra mi prójimo, e reconozco também que, sem tu poder, não sou capaz de seguir adelante, porque o dolor é muito e duele todo mi ser. Por isso, te pido humilde perdão por todas mis transgressões, e pido também que me dê forças para perdonar a mis transgressores
porque he elegido vivir y seguir adelante a tu lado. Por fin, prometo seguir a Jesús como mi Salvador delante de ti, porque sé que sin Él sería solamente tu justicia aplicada, pero con Él tengo tu perdón y misericordia. Muchas gracias, Dios perdonador. Amén. Si has hecho esta oración por la primera vez, voy a pedir que los líderes de ADN levanten sus manos. Si alguien ha hecho esta oración por la primera vez, puede acercarte. No voy a pedir que levante tu mano y todo más. Voy a pedir que se acerque a una de esas personas que han levantado su mano y que les dé consejo, el abrazo, el hombro amigo en este momento que es difícil. Y sé que todos vosotros que tienen algún perdón, que tienen alguna razón para perdonar, sé que es difícil, pero yo sé también que con Jesús todo es posible. Den las manos con Jesús, sigan adelante porque vosotros merecéis mucho más. Dios les bendiga.